onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. La fiebre por Mortal Kombat 1 sigue y esta semana tuvimos grandes revelaciones y una de ellas generó una gran polémica y es la inclusión de Kronika nuevamente a la historia. Pero ¿esta es realmente Kronika? Acompáñame a averiguarlo. Vale aclarar antes de comenzar que lo que diré a continuación está basado en diferentes leaks que han salido en este último tiempo, así como en una teoría que tuve ayer temprano y que luego varios usuarios también han empezado a suponer. Así que dicho esto, comencemos. Como saben, el día de ayer NetherRealm permitió que se compartieran los primeros 17 minutos de gameplay. Esto no fue filtración, simplemente NetherRealm lo distribuyó a diferentes creadores de contenido para que estos lo compartieran, y en donde en el inicio vemos a Kronika junto a Shang Tsung. Pero, ¿por qué se piensa que no es ella? Bien, según esta teoría, NetherRealm nos estaría engañando a nosotros los jugadores. No es novedad que la misma NetherRealm filtre leaks falsos para despistar a todos. Ya ha ocurrido antes, por lo que la posibilidad existe. Se dice que este leak que da a Kronika como jefa final fusionada con Geras sería el leak falso impuesto por NetherRealm, el cual alimentó mostrando parte del modo historia hoy donde aparece Kronika. ¿No les parece esto extraño? Si NetherRealm sabe las cosas que se filtran y de las que se está hablando, ¿por qué permitir que esto lo confirme? ¿Por qué no solo mostrar el modo historia de Kung Lao y Raiden, salteando así la aparición de Kronika? Otro punto interesante es que a diferencia de Mortal Kombat 11, donde claramente se sabía quién sería el villano, aquí en Mortal Kombat 1, a falta de 2 semanas de la salida del juego, aún no está del todo claro, y es como que mantienen la incógnita hasta el final. Pero en fin, si esto aún no te convence, pasemos a los leaks. En este último leak, que salió ni nada más ni nada menos que del Discord de Destiny, se nos menciona que Damacy estará en la historia. Quédense principalmente con esto, que es el punto más importante. Luego, en una publicación en Twitter, Insider MK1 ha salido a hablar y sigue manteniendo que Kronika no será la jefe final. Y luego dice una frase muy interesante: es Kronika, pero no es Kronika al mismo tiempo. Varios usuarios e insiders mantienen su posición de que Kronika no sería la jefe final, aún con lo mostrado al inicio del modo historia. Entonces, si no es Kronika, ¿quién es este personaje? Para comenzar, ella en ningún momento se presenta como Kronika. Simplemente cuando Shang Tsung le pregunta quién es, ella responde: soy tu libertadora. Y es aquí donde entra la teoría que tuve en la mañana. Si se menciona que Damacy estará en la historia, ¿qué tal si esta Kronika es Damacy? Es decir, esta Kronika es una marioneta controlada por Onaga. Esto tendría sentido, ya que engañar a Shang Tsung siendo una bola de luz se me haría estúpido, con lo sabio que es el hechicero. Además, con esto haces un doble engaño. Engañas a Shang Tsung e igualmente engañas al público al hacerle creer que Kronika regresó. Sería una idea súper interesante. Pero Javiwario, entonces ¿cómo es que Kronika sabe todo lo que ocurrió en la línea temporal pasada? En teoría, solo Geras y Liu Kang saben acerca de lo ocurrido de la línea temporal. A ver, en ningún momento Kronika menciona la línea temporal anterior. Eso simplemente lo asumimos nosotros como espectadores, porque nosotros sí conocemos lo que sucedió. Pero no necesariamente Kronika habla de que recuerda lo que sucedió. Simplemente menciona que la vida de Shang Tsung fue moldeada desde antes de su nacimiento y que debería ser otra persona. Esto quiere decir que esta Kronika podría simplemente haber presenciado cómo Liu Kang influía en la vida de Shang Tsung desde antes de su nacimiento. Y de ser este Onaga, recordemos que este personaje tiene acceso a mucha información, por lo que no sería del todo descabellado. La pregunta es: ¿por qué tiene la apariencia de Kronika este personaje? Podría tener la apariencia de cualquier otro personaje para persuadir a Shang Tsung,
ya que al fin y al cabo, este no la conoce. Y este creo yo que es el punto más flojo de la teoría, ya que no tiene sentido su apariencia. La única respuesta que se me ocurre es que sea una simple coincidencia de que Damashi luzca como Crónica en esta línea temporal, simplemente para engañar al espectador. Una simple coincidencia. ¿Ustedes qué opinan de esta teoría? ¿Está muy fumada? Quise compartirla con ustedes porque me aferro a la esperanza de ver al Rey Dragón. Y el hecho de que varios insiders aún mantengan que Crónica no es la jefe final y que Damashi estará en el juego, me da esperanza sinceramente. Además, ¿recuerdan este leak? Este leak antiguo que acertó la gran mayoría de lo que dijo, nos decía que Shang Tsung sería engañado y engatusado por Damashi. ¿Y con quién está hablando Shang Tsung? Yo no creo que haya tiempo para que Shang Tsung conozca a Damashi además de Crónica, no tendría sentido. En fin, este es el panorama. Queda aferrarse a esta teoría o rendirse y aceptar que Crónica sí será la jefa final. Yo no creo que NetherRealm sea tan predecible, y mucho menos poniendo a Crónica tan rápido en la historia, para que digamos, Crónica es la villana. No, yo siento que hay algo más. Por favor chicos, formen grupos de 3 en los comentarios y abramos debate. Este tema es súper interesante y me encantaría conocer la opinión de cada uno de ustedes. ¿Lo ven plausible? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Por favor, agradecería mucho que dejaras tu like y suscripción. Es solo un botón, pero me ayuda muchísimo. Por cierto, pronto subiré un recopilado hablando de todo lo importante que traerá el modo invasiones. Sin spoilers, simplemente hablando muy por arriba por si estás un poco perdido en este aspecto. Además de mencionar las nuevas fatalities mostradas que aún no he hablado. Así que espera el video próximamente en el canal. Sin nada más que decir, agradezco a los fighters de esta semana. Se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.